Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén bien. En la clase, en esta clase y en la clase siguiente vamos a tener 2 semanas que vamos a dedicar a entender las transmisiones hidráulicas. Correcto. Tenemos un conjunto de clases, las transmisiones mecánicas sobre todo, que tenían que ver con el movimiento a partir de cadenas, engranajes, correas. Y bueno, buena parte de las transmisiones utilizan potencia hidráulica, utilizan un fluido, aceite, y el movimiento, tanto rectilíneo en un sentido lineal como movimiento rotatorio. Eh, Prácticamente hoy día no hay máquina que no tenga componentes hidráulicos. Es realmente muy importante el tema. Por eso le vamos a dedicar 2 semanas a tratar de entender los principios básicos, cómo funcionan los componentes. Bien, vamos a empezar compartiendo la pantalla. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, estas 2 semanas podría ser un tema que esté asociado a la unidad de transmisiones, pero tradicionalmente, como tienen un conjunto de particularidades, las transmisiones hidráulicas, lo estudiamos en forma separada. Pero también las transmisiones hidráulicas permiten hacer, el objetivo final es hacer prácticamente lo mismo que hacemos con las mecánicas, transmitir un movimiento lineal o un movimiento rotacional a algún mecanismo que lo necesite. Y prácticamente no hay máquina que no tenga componentes hidráulicos. Son muy, muy comunes en todas las máquinas los elementos hidráulicos y ameritan, digamos, un estudio particular. Vamos a ver cuáles son nuestros objetivos de la clase de hoy. Primero, valorar la incorporación de estos sistemas hidráulicos en todas las máquinas. ¿eh? Valorar en el sentido, sobre todo, que hay cosas que se hacen en forma hidráulica que sería muy difícil hacerlas de otra forma que no sea a partir de elementos hidráulicos. Sería muy difícil transmitir algunos movimientos en algunas direcciones, sentidos, lugares, con elementos mecánicos como engranajes, cadenas, correas, barras cardánicas. Sería realmente muy complejo. Es decir, se hacen con elementos hidráulicos cosas que es muy difícil hacer de otra forma. Obviamente, la idea también es que conozcamos cuáles son los componentes principales de un sistema hidráulico, a ver que más o menos en todos los sistemas conviven un conjunto de componentes que son comunes a todos ellos. Hay una bomba, hay un depósito de aceite, hay filtros que limpian piezas de ese aceite, hay actuadores, es decir, elementos que transforman la potencia hidráulica en potencia mecánica, es decir, un cilindro que se levanta y que baja y que paralelamente sube o baja una máquina, motores hidráulicos, que también son actuadores. Hay todo un conjunto de elementos que son comunes en distintos sistemas y cumplen en todos ellos prácticamente la misma función. Bueno, y por último, vamos a relacionar todos estos sistemas, los distintos componentes, con las prestaciones que se pueden lograr con cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esta clase, les decía, está dividida en 2 semanas, es decir, todos los contenidos que vemos en esta unidad de hidráulico van a ser distribuidos en 2 semanas, con sus clases áulicas, bueno, con sus clases más teóricas, digamos, y con resolución del problema. ¿Qué vamos a ver en estas clases teóricas? Primero vamos a recordar algunas leyes fundamentales de la hidráulica,
Em, Perdón, sí, no sabía si estaba grabando. Algunas leyes fundamentales de la hidráulica que ustedes vieron en el curso de física, vamos a recordar porque las vamos a usar. Eh, Vamos a tratar de darle una justificación a este tema, digamos, la importancia que tiene, lo que hoy, las cosas que se hacen a veces con elementos hidráulicos, es muy difícil hacerlas con funciones mecánicas, sería muy complicado, las máquinas serían muy raras. Vamos después a estudiar, empezar a estudiar los distintos mecanismos hidráulicos. Capaz que en la primera clase, en la primera semana, vamos a llegar hasta acá a ver quizás distintos circuitos, llamamos de centro cerrado y centro abierto, que tienen prestaciones bastante distintas, las vamos a ver. Una usa, la de centro cerrado usa una bomba de caudal de cilindrada variable, perdón, una bomba un poco más cara, pero que tiene prestaciones bastante superiores y es un poco más cara también. Esto capaz que lo veamos en la segunda clase. Esto también lo vamos a ver ya en la segunda clase. Circuito para actuadores a distancia, es decir, circuito para mover o hacer girar un elemento que está vinculado a una máquina que es acoplada por la barra de tiro, ¿cierto? Máquinas de arrastre habitualmente cuentan con elementos hidráulicos, cilindros o motores, y bueno, para mover cualquiera de esos elementos necesito lo que llamamos un circuito para un actuador a distancia o lo que se llama circuito de control remoto. ¿Eh? A ver. Y el último es el circuito para elevador hidráulico. Todo, eh, decía, para actuadores de distancia cuando se trata de máquinas de arrastre. Cuando hablamos de máquinas montadas, lo que vemos es el circuito para el elevador hidráulico, que tiene algunas diferencias y que tiene distintas formas de trabajo, lo vamos a ver, pero es otro circuito. Bueno, y en ese elevador hidráulico vamos a ver que cuando enganchamos las máquinas a esos tres puntos y utilizamos potencia hidráulica para subirlas, bajarlas, apoyarlas en el suelo, eh, podemos trabajar básicamente con tres formas de trabajo. ¿Eh? Una forma flotante, y control de posición y control de fuerza. Son tres formas de trabajo que nos permiten, que tienen distintas prestaciones y se utilizan en distintas máquinas, en función de la máquina que sea, y que es conveniente una forma u otra de trabajo. Vamos a ver finalizando la segunda clase, la semana próxima. Bien, vamos a empezar a ver entonces algunas leyes de la hidráulica que son muy utilizadas, que vamos a usar. Eh, la primera es el principio de Pascal, que dice que cuando aplicamos una fuerza sobre la superficie de un líquido que está confinado, se origina una presión, ¿eh? Que es proporcional esa presión que se genera a la fuerza que se aplica, e inversamente proporcional a la superficie que soporta esa fuerza. La presión es fuerza sobre superficie. Así queda expresado el principio de... Eh, y además, decía, si el líquido está, líquido, el gas, el fluido está contenido en un recipiente cerrado, la presión se va a transmitir a todos los puntos, digamos, de la superficie de ese recipiente cerrado, eh, con el mismo valor, con ese mismo valor de presión. Esa presión se va a transmitir a todos los puntos, digamos, de ese recipiente cerrado, y va a actuar siempre en forma normal a esa superficie. Ahora vamos a ver alguna imagen que, que representa eso. Pero esto es fundamental, digamos, en todos los circuitos hidráulicos, la presión se transmite en todos los puntos y en forma normal a la superficie. Y eso nos va a permitir mover después los actuadores y demás.
Bueno, acá tenemos una imagen. Bueno, consideramos que los líquidos no son compresibles. Si nos ponemos en rigor, los líquidos son ligeramente compresibles, pueden comprimir un poquito, ¿eh? Pero a los fines prácticos nosotros los vamos a considerar incompresibles y el error que vamos a cometer por hacer esa consideración no va a afectar para nada los cálculos que vamos a realizar, ¿eh? Así que sépanlo que en rigor son ligeramente compresibles los líquidos, pero muy poquito, ¿eh? Y a los fines prácticos los podemos considerar incompresibles y los errores que cometemos son mínimos. Bueno, nada, la imagen de la izquierda está simbolizando una persona que está aplicando una fuerza ahí arriba sobre un recipiente cerrado que contiene líquido en su interior, y bueno, cuando hace poca fuerza, se genera, digamos, en forma perpendicular, se genera una presión, digamos, y esa presión se transmite a todos los puntos del interior del recipiente. Y fíjense que en forma normal el recipiente. Todas las flechitas salen en forma normal a la superficie de ese recipiente. Y obviamente, si aumentamos la fuerza, aumenta la presión. Decíamos, la superficie de la botella sigue siendo la misma, la superficie interior del recipiente sigue siendo la misma, yo aumenté la fuerza. En consecuencia, estoy aumentando la presión. El recipiente empieza a transpirar. Quiere ejemplificar ahí. Eh, no, nada, empieza a sufrir esa mayor presión. Bueno, esto es una prensa hidráulica. ¿En qué consiste? Algo que me permite, como dice el pie de esa imagen, multiplicar la fuerza. El líquido, como dice ahí, no es que el líquido de por sí permite multiplicar la fuerza. Lo que permite multiplicar la fuerza es el líquido vinculado a un mecanismo que realmente permita eso. ¿Eh? Eh, ¿Qué se está simbolizando acá? Del lado izquierdo hay vamos a perdón, poner un puntero, en el puntero láser. Hay un émbolo, acá, un pistón con un émbolo que está haciendo una fuerza de 1 kilo sobre un émbolo que tiene 1 centímetro cuadrado. Acá lo que se ha querido hacer es simplificar los cálculos, ¿no? Entonces, si aplico una fuerza de 1 kilo sobre un líquido a partir de una superficie de 1 centímetro cuadrado, la presión que se genera es 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Y esa presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, fíjense que se va a transmitir, decíamos, a todo lo que contiene el líquido, es todo esto que está acá, sombreado con un color más oscuro. Se va a transmitir ese kilo por centímetro cuadrado a toda la superficie interna que sostiene o que contiene a ese líquido, ¿cierto? Si yo del otro lado, fíjense, acá tengo un vaso comunicante y tengo de este otro lado otro pistón que ahora tiene una superficie de 10 centímetros cuadrados, ¿eh? Y sobre esa superficie de 10 centímetros cuadrados, por cada centímetro cuadrado estoy generando 1 kilo de fuerza, porque la presión es 1 kilo por cada centímetro cuadrado. En total, la fuerza total que va a recibir este pistón y este émbolo va a ser de 10 kilos 10 kilos, perdón. La fuerza va a ser de 10 kilos, producto de una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado y 10 centímetros cuadrados de superficie. Es decir, este mecanismo me está permitiendo multiplicar la fuerza. Estoy multiplicando la fuerza por 10, porque hay una diferencia de superficies entre el pistón que genera la fuerza y el pistón que la recibe de 1 a 10. Pero esto podría ser visto al revés también, ¿no? Yo esto lo hago en sentido contrario, genero la fuerza acá y, y el que recibe la fuerza es este otro pistón con este otro émbolo. Está bien, acá tengo 10 kilos. En 10 centímetros cuadrados genero una
presión también de 1 kilo/cm², y este va a recibir, como tiene 1 solo cm², 1 solo kilo para arriba de fuerza. Ahí estaría reduciendo la fuerza. ¿Mm? Es decir, en función de cómo se tome, quién es el motor y quién es el movido acá, se puede decir que multiplico la fuerza o la reduzco. Ustedes se estarán preguntando también, bueno, no solamente interviene la fuerza, también interviene la velocidad, ¿no? O el espacio recorrido. ¿Cuánto tengo que hacer bajar este pistón acá para que este suba una determinada cantidad? Bueno, si la diferencia de superficie es de 10 a 1, por cada 10 centímetros que baje este, bueno, acá este va a subir 1 centímetro, es decir, se va a reducir también la velocidad, va a subir mucho más lento esto de lo que tengo que bajar este otro, ¿no? Hay una cuestión ahí de fuerza y velocidad, como pasaba en las transmisiones mecánicas, digamos, que veíamos que aquellos que multiplican la fuerza reducen la velocidad o la cantidad de vueltas, y las que reducían el fuerza multiplicaban las vueltas. Acá pasa algo parecido. ¿Eh? Pero bueno, la prensa hidráulica en este caso me permite decir, bueno, yo con un fluido puedo multiplicar la fuerza. ¿Eh? Transmito presión a partir del fluido y eso me puede permitir multiplicar la fuerza, ¿m? para hacer, para levantar algún elemento pesado, qué sé yo. Muy bien. Pero la fuerza que voy a poder hacer, fíjense, lo vamos viendo acá, la fuerza que va a poder hacer un cilindro de ascenso va a depender, una, de la presión que se genera en el sistema, que va a estar dada, lo vamos a ver más adelante, por la presión que existe la bomba. Y otra por la superficie del pistón, es decir, yo tengo una bomba que genera una presión máxima, qué sé yo, de 150 bares, ¿no? Genera una presión, genera un caudal, vamos a ver que la bomba genera un caudal, y eso, eh, con las limitaciones en el recorrido del fluido, termina generando una presión. Bueno, 150 bares. Y yo no puedo levantar con el cilindro que tengo una determinada herramienta que demanda un determinado peso. Bueno, puedo poner un cilindro de más diámetro y con eso conseguir multiplicar más la fuerza, y hacer una fuerza mayor, una de las herramientas. Vamos a ver más adelante. No se angustien. Bueno, los líquidos no tienen forma propia, ocupan todo el lugar que ocupan el lugar, o tienen la forma del recipiente que los contiene, mejor dicho. Tiene una gran ventaja también, que nos va a permitir hacerlo circular por eh, recorridos bastante intrincados, si queremos, complejos, curvos inclusive, sin ningún problema. Eso es una gran ventaja respecto a las transmisiones mecánicas. Imagínense eh, transmisiones de correas, de cadenas, de engranajes. Tiene que haber una perfecta alineación entre el eje motor y el eje conducido. ¿Eh? En los líquidos, cuando en las transmisiones hidráulicas, me puedo olvidar de todo eso, porque precisamente el líquido contiene, el líquido, digamos, se encuentra confinado en el recipiente que lo contiene, y lo puedo hacer circular por el lugar que yo quiera y en la dirección que, perdón, en la dirección que yo quiera, en el recorrido que yo quiera, con el ángulo que yo desee, que me quede más cómodo, en función del diseño que le pienso dar a la máquina. Y eso representa una gran ventaja de plasticidad respecto a las funciones hidráulicas, respecto a las mecánicas. ¿Eh? Las mecánicas tiene que haber una gran alineación en general entre el eje motor y el eje conducido. Acuérdense, para transmitir el movimiento, con engranajes, poder girar a 90 grados, tenía que tener engranajes cónicos. ¿Eh? Me complica, digamos, muchas veces transmitir el movimiento en direcciones distintas, eh, a la dirección con que viene el movimiento. Líquido, con los líquidos me puedo olvidar de alguna forma.
Y el hecho de que transmita el movimiento, les decía, o transmita la presión en todas las direcciones, ¿m? Me permite que también el movimiento se transmita en todas las direcciones que yo quiero. Tanto en la imagen de la prensa previa que veíamos, como en esta, acá generamos una fuerza en el botón de la derecha, de la izquierda, perdón, y el de la derecha recibe un movimiento ascendente, ¿no? O sea, el de la izquierda desciende y el de la derecha asciende. Acá si tienen el mismo diámetro, bueno, los dos pistones, nada, la fuerza va a ser la misma, digamos. Si acá la fuerza es 1, el de la derecha también va a ser 1, tienen la misma superficie. Eh, pero lo que les quiero decir en definitiva es que, bueno, este baja y este otro sube. Pero eso sube porque la dirección que le di al cilindro es esta hacia arriba. Pero si yo pusiera el cilindro acostado, así horizontal, y obligara al émbolo a desplazarse hacia la derecha, no habría problema, ¿entienden? O si lo pusiera a 45 grados, así hacia arriba, a este cilindro de la derecha. ¿Eh? O a 30 grados, el ángulo que se me ocurra lo puedo poner. No tengo esa limitación, les decía, de la transmisión mecánica, que bueno, los ejes motor y conducido tienen que ser paralelos, la transmisión por cadenas, por correas, eh, o en las de engranaje, les decía también, tengo que eh, conseguir un paralelismo, o al sumo puedo, transmitir a 90 grados. Tengo limitaciones muy importantes. Bueno, entonces les decía, nada, puede salir en cualquier dirección, el cilindro o el motor, y eso le da una plasticidad muy importante a todas las transmisiones hidráulicas. Muchas veces el aceite se conduce por mangueras que se curvan, se enrollan entre sí, y no hay problema, digamos, en conducir el fluido en distintas direcciones, en distintos codos. Vamos a ver que va a tener un costo, digamos, el recorrido del aceite, codos y que va a estar en función de lo que se llama pérdidas de carga. Es decir, cuanto más largo sea el recorrido que tenga que recorrer el aceite para llegar al actuador, que se encuentra a una distancia, o cuanto más intrincado sea el recorrido, que tenga codos, estrechamientos y demás, va a generar mayores pérdidas de carga. Pero bueno, nada, tiene sus pros y tiene sus contras las transmisiones hidráulicas. Pero esta plasticidad, les decía, de poder transmitir movimientos en distintas direcciones, en distintos recorridos, es realmente muy interesante. Pero vamos a seguir acá. Bien. Ahí. Eh, bueno, acá tenemos, a la izquierda tenemos una prensa hidráulica, a la izquierda arriba. Y bueno, fíjense que se ve lo que les decía hoy en la imagen inicial. eh, el, pistón de la izquierda es el que desciende haciendo fuerza y el pistón de la derecha lo hago ascender y consigo multiplicar la fuerza por esta diferencia de superficie de ambos pistones, ¿no? La presión acá adentro es toda la misma, pero esta gran superficie, todo, fíjense que el resto de lo único que puede moverse acá son los pistones, ¿m? Dentro, con su émbolo, dentro del recipiente. El resto de las paredes está totalmente estanco y el aceite obviamente no puede salir por ningún otro, no se puede mover por ningún otro lugar. Entonces, el movimiento de descenso de acá genera una presión que se transmite en todo el interior del líquido de forma normal, pero lo único que puede moverse es el pistón hacia arriba. Y producto de que tiene una superficie mayor, se consigue multiplicar la fuerza. Pero se ve claramente acá todo el recorrido que tiene que hacer el cilindro el pistón de la izquierda para mover en mucha menor medida el pistón de la derecha, es decir, lo que les decía hoy.
está bien, se multiplica la fuerza, pero se reduce mucho la velocidad, ¿no es cierto? El recorrido, hay una reducción en el recorrido y en consecuencia de la velocidad. Eh, lo mismo se ve en la prensa de la derecha, es otro GIF, que se está viendo lo mismo. Alguna aplicación, acá tenemos a la izquierda, abajo, un freno hidráulico, ¿no? Cuando yo aprieto el pedal, impulso el líquido de frenos por un conducto todo cerrado y fíjense que lo que les decía, esto puede tener el recorrido que a mí se me ocurra, ¿eh? No tiene que haber ninguna alineación acá ni nada. ¿Mm? Eh, el aceite recorre todo el conducto, bueno, mejor dicho, la presión se transmite en todo sentido, pero lo único que se puede mover es este elemento que está vinculado a la pastilla de freno, que va a rozar contra el disco de freno que está asociado a la rueda, ¿no? Una aplicación de la hidráulica, digamos, ¿no? Los frenos de un sistema hidráulico. Y acá lo que vemos en la imagen, el GIF de acá a la derecha, abajo, es, hago una fuerza acá, en el pistón de la izquierda, y implica un recorrido en el pistón de la derecha. Fíjense lo que está marcado ahí en rojo que se resalta acá, es todo el líquido que se desplazó de un lado y del otro. Está simbolizando en esa imagen última que muestra que son iguales los volúmenes. Es decir, todo el volumen que salió de acá, de este pistón, pasó a este lugar de acá. Está bien, con formas distintas. Este tiene más diámetro, en consecuencia tiene más fuerza acá esto, pero el volumen, más fuerza y menos recorrido, es decir, pero el volumen final es el mismo. Es exactamente el mismo volumen. No hubo variación del volumen. ¿Mm? Bien, el volumen es el mismo. Uno tiene menos diámetro, pero más largo, y el otro tiene mayor diámetro, pero menos recorrido, menos altura sería. ¿Mm? A ver, acá. Ok. Bueno, eh, vamos a ver cómo sigue esto. Leyes y principios básicos de la termodinámica. Vimos el principio de Pascal. Otra es la ecuación de continuidad. ¿Eh? La ecuación de continuidad dice que la masa, ¿m? En dos secciones de cañería que están comunicadas, la masa se conserva, es decir, no hay si no hay ni fuentes ni sumideros, es decir, lugares que incorporan fluido o lugares por los cuales se va el fluido, si no hay nada de eso, entre dos secciones de cañería que están comunicados, la masa se tiene que conservar, no puede desaparecer la masa, ¿no? Y se expresa eso con esta ecuación que dice, bueno, la densidad del líquido por el área, por el volumen, pero perdón, la densidad del líquido en una de las secciones, por el área de la cañería, la sección de la cañería, por la velocidad que lleva el líquido en ese lugar, es igual a la densidad del líquido en el punto 2, el área de la sección en el punto 2 y la velocidad en el punto 2. Es decir, fijan, esto me da masa en la unidad de tiempo. Esto es kilos por metro cúbico, esto es metros cuadrados y esto es metros por segundo. Eh, entonces esto me termina quedando en kilos por segundo, porque kilos sobre metro cúbico acá queda dividiendo en metro cúbico, y esto metro cuadrado por metro sobre segundo me queda metro cúbico por segundo. No me queda kilos por segundo, de un lado y del otro. Es decir, los kilos por segundo que pasan por un lugar de la cañería tienen que ser iguales a los kilos por segundo que pasan por otro lugar de la cañería. Bueno, si estamos tratando con un líquido o con un aceite, habitualmente usamos en transmisiones hidráulicas, eh, que tiene una determinada densidad, podemos decir, bueno, la densidad se mantiene constante, ¿no? Entonces,
la ρ1 y ρ2 es el mismo valor, se simplifica la ecuación diciendo área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y área por velocidad, si lo recuerdan, pero es caudal, es metros cuadrados del área, la sección de la tubería, en uno de los puntos, por la velocidad metro cuadrado por metro por segundo, me termina quedando metro cúbico por segundo. Volumen en la unidad de tiempo. Eso es caudal. Y lo mismo en la sección 2 de la cañería. Caudal 1 es igual a caudal 2. Mantiene la masa, o podemos decir también, si el mismo líquido, obviamente, en las dos secciones, se mantiene el caudal. No hay pérdida de líquido y de masa en ninguna de las secciones. Bien. Ahora, lo que es claro, y es lo que veíamos también en la imagen de la prensa hidráulica, esa que veíamos inicialmente, que en una parte del pistón tenía un pistón chiquito que transmitía la fuerza y la recibía un pistón más grande, ¿no? Que tiene más sección, ¿no? El pistón chiquito, que tiene, donde aplico la fuerza, tenía menor sección. Entonces veíamos que la velocidad del líquido, eh, cuando yo aplico la fuerza y el líquido empieza a correr hacia el otro lugar, la velocidad del líquido era mayor en ese lugar de menor sección, ¿no? Eso habla en definitiva de la ecuación de continuidad. No puede haber ni pérdida de caudal ni ganancia de caudal. El caudal que viene por acá, ¿m? Que pasa por este lugar, es el mismo que tiene que pasar por acá. Ahora, donde yo tengo más área, el líquido va a tener menos velocidad, el aceite. Y donde el área se estrecha, tengo una reducción del área, un estrechamiento acá, necesariamente el líquido tiene que aumentar la velocidad para poder mantener constante el caudal que está pasando, o el volumen de líquido en la unidad de tiempo. Luego, cuando se vuelve fíjense que acá hay un incremento de la velocidad, pero luego, cuando se incrementa la sección nuevamente, nada, vuelve a reducir su velocidad como en la ecuación de continuidad. Bueno, otra cosa muy importante que tratamos acá en los principios fundamentales que nos ayudan a entender todas las hidráulicas, leyes de la hidráulica aplicadas acá a los sistemas hidráulicos, está la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que no se pierde energía, la energía se conserva, la energía por unidad de volumen, eh, antes y después se va a mantener. Es decir, en distintos sectores de la cañería se debería conservar la energía. Y bueno, Bernoulli nos dice además que la energía por unidad de volumen está comprendida por tres factores distintos. Uno relacionado con la presión que tiene el fluido, otro relacionado con la energía cinética que tiene, dada fundamentalmente por la velocidad, y otro relacionado con la energía potencial, dado fundamentalmente por la altura que tiene el líquido en cada lugar. Bueno, el conjunto de esa energía, la energía se puede transformar, la energía cinética en potencial, o en energía de presión, y viceversa, digamos. Lo que no puede es multiplicarse ni desaparecer. ¿Eh? La energía se mantiene. Y entonces se da esta igualdad, que la suma de energía de presión, cinética y potencial en un lugar de la cañería debería ser igual a la suma de energía en otro lugar. Esto en un líquido o en un aceite ideal. Vamos a ver que en los aceites reales
se da que por causa de rozamiento, digamos, del líquido, hay lo que se llaman las pérdidas de carga. Se va perdiendo, digamos, parte de la energía como calor, digamos, lo que se denomina pérdida de carga. Entonces, podríamos asumir que todo esto es igual a todo esto más un delta P, es decir, una cantidad de presión que se va a perder debido a ese rozamiento. Es decir, la suma de energía exterior, o sea, en un punto más adelante respecto a la energía por unidad de volumen, en un punto previo, debería darme un poco menor por esas pérdidas de carga. Que vamos a ver que tiene que ver con la longitud de la cañería, como les decía yo hoy, o con los codos que haya en el recorrido del aceite, con la velocidad que tiene el aceite, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, Bernoulli nos dice todo esto, que se puede considerar a la suma de la energía como energía de presión, energía cinética y energía potencial. Hay un autor, Jacinto Gil Rives, que hace eh, una consideración bastante interesante respecto a esto, que dice, bueno, las diferencias de altura en las máquinas agrícolas habitualmente son muy escasas. Perdón. Son muy escasas, dice Jacinto Gil, las diferencias de altura que uno puede encontrar en una máquina, entonces uno puede despreciar eh, la energía potencial, o la diferencia de energía potencial en realidad entre distintos puntos de la máquina. Entonces, bueno, podemos reducir la ecuación a los dos primeros términos, al de presión y al de energía cinética. No porque no haya energía potencial, sino porque como no hay diferencia de altura, eh, podemos considerar que la energía potencial se mantiene en ambos lugares. Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense en esta imagen de abajo que trata de dar un poco cuál es cómo incide esta expresión de Bernoulli en los distintos componentes de energía de un líquido en una cañería. Cuando hay un estrechamiento, por ejemplo, ¿qué pasa? Hoy veíamos que para que se mantenga la ecuación de continuidad, bueno, tiene que haber un incremento de la velocidad cuando hay un estrechamiento, ¿no es cierto? Bueno, pero si hay un incremento de la velocidad, podríamos decir, vamos a suponer un punto en la parte media de la cañería, que no sufriría, digamos, diferencias de energía potencial, podemos decir que si hay un aumento de la velocidad en el punto del estrechamiento, va a aumentar, digamos, vamos a suponer que esto es 1 y esto es 2, si hay un aumento de la velocidad en 2 y la energía potencial sigue siendo la misma, necesariamente en el punto 2 tiene que haber una caída de la presión para que se mantenga la energía total por unidad de volumen, ¿no? Y eso es lo que me dice acá, por tener un área menor, una sección menor, la cañería en este punto, bueno, eso me va a llevar a que tenga una velocidad mayor, para que se mantenga la ecuación de continuidad, ¿no? Para que la cantidad de líquido que está pasando no se reduzca, no se reduzca. En consecuencia, esto me lleva a una reducción en la presión. El aumento de la energía cinética que va a tener en ese lugar me va a llevar a una pérdida en la presión. Eso se llama efecto Bernoulli o también se lo llama efecto Venturi. Se produce como una succión en ese lugar. Bueno, viendo la misma imagen que veíamos previamente, acá decíamos, cuando hay un estrechamiento hay un aumento de la velocidad. Y ese aumento de la velocidad genera menores presiones. Por una mayor velocidad me genera menores presiones respecto al lugar donde tengo más sección. Si eso lo comunicáramos con la atmósfera, dos lugares distintos de la cañería, uno en la sección de mayor diámetro y otro en la sección de menor diámetro, podríamos verlo como que el líquido también sube en menor medida, una menor altura
en el lugar que está conectado a la menor sección. Digamos, esto me está indicando que la presión es menor acá, por eso no sube tanto, ¿no? Acá tengo más presión y el líquido sube un valor mayor. Y a veces eso se puede utilizar en las cañerías y en los conductos como inyector, es el efecto Venturi, un líquido que está atravesando una cañería y que pasa por una reducción en la sección, va a generar una succión en ese lugar. Y esa succión se puede utilizar, por ejemplo, para incorporar en ese lugar algún fluido, un líquido, un gas, lo que haga falta. Bien. Bueno, vamos a analizar por último las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, ¿se acuerdan? Eh, Decíamos, debido a todo el recorrido que tiene que hacer el aceite y al ser un fluido no ideal, hay rozamiento entre el aceite y las paredes del conducto que está recorriendo y entre las propias partículas de aceite entre sí. Eso genera una producción de calor, en definitiva, y una pérdida de esa energía que traía el aceite como calor. Entonces, nada, tenemos que considerar que va a haber pérdida, digamos, en la transmisión de la energía. No, no es que nos va a salir gratis, sino que va a haber pérdidas. Y van a estar dadas, como dice ahí, por el cambio de dirección que tiene el aceite, por el cambio de sección, por la viscosidad que tiene el aceite, por el diámetro de las tuberías, cuanto más estrechas sean, más rozamiento va a haber con las paredes, por la longitud, cuanto más largas sean las cañerías, más pérdida va a haber. Son cosas que hay que contemplar. De cañería, la viscosidad también genera un mayor rozamiento. Me cuesta más mover un aceite que es más viscoso, uno que es más liviano, digamos. Bien. Y en definitiva, lo que deberíamos contemplar es que, bueno, la velocidad, en el conducto de impulsión, lo que se llama línea de presión, lo vamos a ver más adelante, no debería superar, deberíamos hacer un diseño tal que permita que en la línea de presión no se superen los 5 metros por segundo, habla Jacinto Gil, ni se superen los 1 a 2 metros por segundo en la línea de aspiración y en la de retorno. Entre la bomba y el actuador, vamos a ir diciéndolo, está lo que llaman la línea de presión. ¿Eh? Y entre el depósito y la bomba hay una aspiración, el aceite no está a presión todavía, y habitualmente también entre la bomba y el depósito, entre el actuador y el depósito, hay una línea de retorno que también está a baja presión. Entonces, nada, deberíamos contemplar que el diseño, digamos, del sistema hidráulico que estemos construyendo, que esas velocidades no se superen. ¿Eh? Para no incrementar las pérdidas de carga en gran medida, porque vamos a ver que las pérdidas de carga tienen mucho que ver con la velocidad. Ahí está. Se calcula con esta expresión, que es probable que ustedes la hayan usado, no estoy seguro si en física, pero seguramente en riego y drenaje la han utilizado o la irán a utilizar más adelante. Pero las pérdidas de carga están en función de un factor que tiene que ver con el número de Reynolds, en forma proporcional con la longitud de la cañería, lo que decíamos, cuanto más larga la cañería, mayor va a ser la pérdida de carga. En forma inversamente proporcional con el diámetro de la cañería. Cuanto más diámetro, menores van a ser las pérdidas de carga, porque bueno, no tengo tanto rozamiento con las paredes, ¿cierto? Bueno, en forma proporcional con la densidad del fluido, cuanto más denso, más pérdida de carga tengo. Y en forma proporcional con el cuadrado de la velocidad. Acá decíamos, cuidado con la velocidad porque si yo me voy, la supero en alguna medida, el incremento mucho, me influye en las pérdidas de carga y me influye al cuadrado de la velocidad. Es decir, los otros términos influían en forma lineal, digamos, la velocidad al cuadrado. Es decir, que
duplicar la velocidad me va a llevar a pérdidas, me va a multiplicar por 4 las pérdidas de carga. Entonces, cuidado ahí con la velocidad. Y el factor este F dependía, les decía yo, del número de Reynolds, que es un número adimensional el número de Reynolds. No tiene unidades, digamos. Si ustedes hacen todas estas, contemplan todas estas unidades, este es adimensional, este es metro, hasta acá viene adimensional. Esto es kilos por metro cúbico, la densidad, y esto es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto me termina quedando en newton sobre metro cuadrado, porque kilogramos metro sobre segundo al cuadrado eh, es newton, y sobre metro cuadrado es newton sobre metro cuadrado es pascal, unidad de presión, ¿no? Y les decía, el Reynolds es adimensional, porque la densidad del líquido, el Reynolds se calcula a partir de la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica. Cuanto mayor es la viscosidad, fíjense, menor va a ser el Reynolds. Cuando menor sea el Reynolds, mayor va a ser F y mayor va a ser la pérdida de presión. Es decir, eh, cuanto más chico es este número, más grande es la pérdida de carga. ¿Eh? Más chico es el Reynolds, más grande es el factor F y la pérdida de carga. Entonces me conviene que el Reynolds en realidad sea lo más grande posible. ¿Eh? La viscosidad me lleva a tener Reynolds, un número de Reynolds relativamente mayores de viscosidad me llevan a Reynolds más chicos y a pérdidas de carga mayores. Bueno, luego tengo la densidad, la velocidad y el diámetro también que influyen en el número de Reynolds. Y les decía, es adimensional el número de Reynolds y puede adoptar valores, pueden encontrar diferentes conceptos de qué me da un flujo laminar o qué me da un flujo turbulento. Obviamente, uno va a buscar siempre un flujo laminar. Eh, y en general ese flujo se da con Reynolds menores a 2040. A partir de este valor de 2040, les decía, pueden encontrar bibliografía que cita otros valores, pero bueno, en ese rango está, en el orden de 2000, recuerden. A 2000 se puede considerar laminar, a partir de 2000 turbulento. Con esto se calcula entonces, perdón, y el Reynolds es adimensional. Fíjense que esto es kilos sobre metro cúbico, la velocidad es metros sobre segundo, el diámetro está en metros, y la viscosidad, si quieren relacionarlo, es pascal sobre segundo. Perdón, pascal por segundo. Donde pascal es newton sobre metro cuadrado, y newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Así que, eh, nada, tengan en consideración eso cuando hagan la conversión de unidades. Pero nada, de acá decirles que transmitir la potencia hidráulica va a implicar esto: tener que hacer cañerías, un determinado recorrido, con unas determinadas direcciones. O sea, yo decía, "Oye, bueno, yo puedo llevar el aceite en cualquier dirección". Bueno, pues cada vez que lo haga modificar su dirección, que haya cambios de dirección, cambios de sección, eso va a incrementar las pérdidas de carga. Y voy a perder en consecuencia parte de esa potencia, de esa energía que estoy transmitiendo. Van a ser proporcionales a todas esas cosas. A la ingeniería, a la velocidad en gran medida. Tienes a tener en cuenta. Seguramente van a ser en la práctica un problemita relacionado con el cálculo de las pérdidas de carga en un circuito hidráulico. Y van a poner en juego todas estas unidades. Bueno, acá tenemos un GIF de lo que sería un flujo laminar, donde las capas las distintas capas de líquido van, como su nombre lo indica, en forma de láminas, recorriendo el interior de la tubería. En cambio, en un flujo turbulento, obviamente, hay
con mayor cantidad de remolinos y demás en el interior, que llevan obviamente a que las pérdidas de carga sean mucho mayores. Ustedes calculan los distintos números de Reynolds hasta valores menores a 2000, van a encontrar, como que decíamos que el flujo es laminar, el factor F es bastante acotado. A partir de 2000, que el flujo es turbulento, pueden hacer las cuentas de cómo se modifica y cómo se incrementa el factor SF, que tiene que ver con el número de Reynolds, con que el flujo es laminar o turbulento. Bueno, para terminar esta primera parte de la presentación, el fluido que utilizamos habitualmente en circuitos hidráulicos es lo que llamamos un aceite. ¿Eh? Una determinada viscosidad, vamos a ver. La viscosidad, no lo dijimos, se puede definir como diferencia de velocidad que ocurre entre una capa de líquido a la cual yo le aplico una determinada fuerza para hacerla mover. Y fíjense que podemos decir que entre este líquido está contenido con una determinada capa inferior. La capa inferior no se va a mover, la capa superior se va a mover eh, en función de la fuerza que yo aplico, ¿no? Se va a mover un determinado recorrido. Entonces, nada, la viscosidad indica en definitiva la fuerza que yo tengo que hacer para desplazar al líquido, una capa de líquido sobre la otra. Está relacionado con una diferencia de velocidad que va a tener el fluido en las distintas secciones, eh, y va a estar en función también de la diferencia de distancia que hay entre una capa y la otra. Bueno, cuanto más viscoso es el líquido, decíamos hoy, el aceite, más pérdidas de presión me va a dar, mayores pérdidas de carga voy a tener, ¿no es cierto? Pero bueno, la viscosidad es necesaria. Se habla de viscosidad dinámica, estática, dinámica, pero bueno, la que utilizamos nosotros es la viscosidad cinemática, eh, que tiene como unidad Pascal por segundo. Hay varias unidades para viscosidad, eh, se habla de grado Engler también, pero bueno, vamos a dejar eso para la práctica. El fluido hidráulico entonces va a tener una determinada viscosidad. Además de, de transmitir la fuerza y transmitir la energía, va a cumplir la función de lubricar todos los elementos con los cuales está en contacto. Los aceites, a diferencia del agua, por ejemplo, son untuosos y cumplen bien la función de lubricar. Entonces, muchas veces se le aplican aditivos para poder lubricar mejor. Cuando se habla de lubricar, lo que se pretende en ese caso es de mojar bien todas las superficies, eh, por ejemplo, los engranajes de la bomba y demás, ¿no? Y muchas veces para mejorar ese poder de lubricación del aceite se agregan aditivos. Esos aditivos lo que tratan de hacer muchas veces es reducir la tensión superficial, la eh, tensión superficial del aceite, para que moje en mejor medida todas las superficies. Eso vamos a ver que tiene algún efecto contraproducente con otro objetivo del aceite, que es que no contenga aire, ¿no? Que tenga baja tensión superficial el aceite, con el agregado de un aditivo, por ejemplo, puede llevar a que incorpore aire en mayor medida. Incorpore en el aceite aire, porque se genera espuma, habitualmente algo que permite reducir la tensión superficial es algo parecido a un detergente, y el detergente, como ustedes saben, o una sustancia similar al detergente, genera espuma, y la espuma es en definitiva aire entrampado en el líquido. Y es muy malo que haya aire en un circuito hidráulico, porque el aire, cuando pasa de la línea sin presión a la línea de presión, hay una burbuja de aire que
pasa de la línea con baja presión a la línea con alta presión. Cuando pasa a la zona de alta presión, ese aire es comprimible, ¿no? Compresible. Saben que el aire sí se comprime. Entonces, cuando pasa por la bomba y se comprime, esa burbuja genera como una implosión en el interior del sistema hidráulico, y esa implosión da lugar a lo que se llama golpe de Ariete, que es muy nocivo para todas las transmisiones hidráulicas, que puede dar lugar a rotura de la transmisión. Es decir, algo muy negativo en las transmisiones hidráulicas es que haya aire. ¿eh? Que haya aire genera un problema. Bien. Bueno, otra cosa que queremos con el aceite es que en lo posible nos proteja de la corrosión, del óxido y demás que pueden sufrir las piezas. En ese sentido, el aceite es mucho mejor, por ejemplo, que el agua, que oxidaría la superficie. Bueno, entonces le ponen en general al aceite sustancias antioxidantes, ¿no? Y también antiespumantes, algo que impida el ingreso de aire en el fluido. Todo eso genera muchas veces que en los aceites tengan propiedades bastante complejas de resolver, ¿no? Porque si por un lado tengo que echarle un tensioactivo que reduzca la tensión superficial para que lubrique, pero por otro lado es malo que genere espuma porque genera implosión y golpe ariete en el interior de la cañería, bueno, termino agregándole muchas veces al aceite, cuando tiene que cumplir todas las funciones, un chimichurri de sustancias que hacen realmente complejo que cumpla bien con todas las premisas. Pero bueno, analizar un poquito más adelante. Otra cosa interesante que hace el aceite es ir juntando todas las materiales extraños que se van desprendiendo de las partes metálicas internas de la tubería y demás, las va juntando y esas partículas van siendo conducidas y en algún lugar se tienen que ir reteniendo, ¿no? Habitualmente existen en todos los sistemas hidráulicos unos filtros muy importantes que cumplen la función de ir reteniendo todas estas partículas extrañas, para que no sigan pasando por los distintos elementos y los daños, que son la bomba y demás. Entonces siempre hay filtros que retienen esas partículas extrañas, pero que son conducidas inicialmente por el aceite. Entre otras partículas extrañas también está el agua, ¿no? Hay agua, se condensa agua en algún momento en el interior del circuito, tendría que haber en algún lugar del mismo una trampa para que eh, se vayan atrapando esa agua y quitándola del circuito. Muchas veces también los aceites que se utilizan se van oxidando y van creando cadenas largas que tienden a sedimentar. Y habitualmente esas cadenas largas eh, sedimentan en el depósito, ¿no? Entonces uno periódicamente lo que deberíamos hacer es hacer un mantenimiento de todo el sistema, cambiar los filtros del aceite hidráulico para que adquiera nuevamente capacidad de filtrar, porque en el momento que se colmata el filtro de la suciedad que tiene. Y obviamente también deberíamos cambiar el aceite hidráulico eh, para sacar los lodos que pueden haber quedado contenidos en el depósito. Y bueno, obviamente el aceite con el tiempo va perdiendo su capacidad y es necesario un recambio. Entonces, nada, sencillamente deberíamos periódicamente controlar las horas de uso. Actualmente los tractores tienen un contador de horas y en función de las horas de uso, anotar, digamos, cada vez que se hace el cambio de aceite hidráulico y respetar los tiempos previstos de recambio, de horas de recambio de aceite, de filtros y demás. Bien, con esto vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos.